conmigo, vamos a meditar un poco en lo que traemos preparado para la iglesia. Si alguien me puede conseguir una botella de agua, por favor, hermanos, se lo voy a agradecer. Se me olvidó traer mi botellita de agua. Y vamos a seguir meditando en la personalidad, en el carácter de los apóstoles. Y por cierto, viene como anillo al dedo lo que pasó hoy en Connecticut. Ok, por allá. Sí, fue triste, hermanos. Ahora, hermanos, ¿por qué suceden cosas como las que estamos viviendo últimamente? Bueno, de hecho, lleven oración a la familia Rivera también, y no porque yo fuera admirador de Jenny. Yo nunca la conocí, nunca he oído una canción completa de ella. No me gusta su estilo, no me gusta su personalidad, no me gusta una mujer tan que enseña muchas cosas. Aunque soy hombre y me gustan las mujeres, siempre lo he dicho, pero trato de mantener mis pies sobre la tierra y mi mente en las cosas de Cristo. Y la única mujer que yo puedo desear es mi esposa. Y aunque no me gustaban muchas cosas de gente como, ni de ella ni gente como ella, no envidio nada de ellos, no envidio su dinero, no envidio su fama, no envidio. Es más, admiro a su hermano, al pastor Pedro Rivera, porque cuando estuvimos en El Salvador, que estuvimos predicando allá, él estuvo cantando y yo estuve predicando en el tabernáculo. Tuvimos oportunidad de intercambiar conversación. Fuimos a unos restaurantes que nos llevaba el hermano Toby, y resulta que algo que yo le pregunté a él, por qué razón él no tenía un canal, gracias hermano, un canal de televisión, una radio, porque él no tenía un programa, ¿verdad? Como muchos pastores se desviven por estar en la televisión, por salir en la radio, porque todo el mundo les oiga, y dicen, usan la paja. ¿Qué otra palabra podríamos usar en vez de esa? Usan el pretexto, ¿verdad? De que quieren predicar a Cristo, pero no, hermano, lo hacen para hacerse famosos. Al hombre le gusta ser famoso, al hombre común y corriente, al hombre normal, a todo ser humano pues le gusta ser famoso. Y él me dio una respuesta bien interesante, y quizás después de que yo platiqué con él en El Salvador, es que yo dije, bueno, entonces ¿para qué estar sacando tantos anuncios en la radio y cosas así, verdad? Y me dice él, yo podría tener un canal. Y sí, ¿verdad? Imagínense, él pertenece a una familia de mucho dinero. Si él le pidiera a su hermano Lupillo o a su hermana Jenny cuando estaba en vida, le hubiera pedido para poder instalar una televisora, hermanos, no está costando más de, póngase algo local, no está costando más de $1,000,000. Entonces, y una repetidora de radio está costando unos $200,000. No es dinero que está allá en el cielo, gracias a Dios, se puede conseguir. Y le digo, ¿y por qué no lo hace, hermano? Le digo yo, no, me dice, yo prefiero estar pastoreando a mis 200 ovejitas, me dijo, pero saber que esas 200 ovejitas me las ha dado el Señor, me dijo, y no estarlas consiguiendo por la fama. Bien recuerdo que una de las veces que vino acá a predicar, yo pues pusimos un banner allá afuera y pusimos, el hermano de Lupillo Rivera, el pastor Pedro Rivera estará predicando esta semana o este domingo, algo así pusimos, ¿verdad? Y él me dice, no hombre hermano, me hubiera puesto solamente Pedro Rivera, me dice. Si la gente venía era de Dios, y si la gente no venía también era de Dios. Entonces me gustó ese punto de vista, y es bien difícil mantener los pies en la tierra para alguien como él, porque está en un medio donde es bombardeado por el asunto de la farándula, por el asunto de la fama, por el asunto, ustedes se acuerdan tal vez que hace un par de años Lupillo estuvo involucrado en asuntos de los narcocorridos y con narcotráfico, y lo asociaban con un montón de gente de este tipo, y de hecho se saben muchas cosas de la familia esta, ¿verdad? Pero como sea, ahora pues yo me uno al dolor del pastor Rivera. Yo tengo 3 hermanos, no quisiera perderlos todavía, es más, yo soy el mayor, yo creo que por lógica ellos me tendrían que enterrar a mí y no yo a ellos. Entonces
es bien difícil lo que está viviendo la familia Rivera, porque dentro de todo es bien difícil también para ellos mantener esa dualidad de tener contacto con el mundo de la música y los artistas, que es un mundo tan perdido, tan corrupto, tan corrompido, tan sucio, y al mismo tiempo tener un contacto con el mundo cristiano y tener que mantenerse en el cristianismo, y de repente cantan alabanzas, pero de repente van allá y tienen que chupar tequila y tienen que... Entonces es una vida bien difícil para uno, pues uno tiene que tomar la decisión. Ahora, ¿por qué le comienzo hablando de todo esto un poco, hermano? Porque yo quiero decirle que el mundo está como está y anda como anda exactamente porque no han sabido establecer sus principios. Y nosotros, aunque no somos gente famosa y somos un pelón más en este mundo, ¿verdad? Pero muchas veces también, teniendo la oportunidad de mantenernos en un solo camino y decidir por un solo bando, queremos estar jugando entre dos bandos. O queremos estar combinando nuestras vidas con las cosas de Dios y con las cosas del diablo, con las cosas del cielo y con las cosas del infierno, con las cosas de la iglesia y con las cosas del mundo. Y déjeme decirle, hermano, que tarde o temprano va a surgir el producto, van a salir los frutos de todo lo que nosotros hacemos, sea bueno o sea malo. Supóngase que yo me dedicara solamente a hacer cosas malas, pues un día yo voy a cosechar los frutos de haberme dedicado a una vida de maldad. Y si yo me dedico solamente a una vida buena, a hacer lo bueno, a tratar de hacer lo bueno delante de Dios, tarde o temprano también yo voy a cosechar todo lo que yo haga de bueno. Y si yo vivo una vida combinada, una vida donde por rato soy malo y por rato soy bueno, también va a llegar el momento en que voy a terminar cosechando exactamente lo que yo hago con mi vida. Y por eso es importante ver nosotros los caracteres de gente como los apóstoles. Fueron gente común y corriente como usted y yo, fíjese. Nosotros no tenemos nada que desearle a ninguna de las personas que Jesucristo escogió para que se convirtieran en sus discípulos y para que luego se convirtieran en sus apóstoles. El Señor escogió gente exactamente como usted y como yo. Mire y vuelva conmigo sus ojos a la Biblia. Vaya al libro de Mateo, Mateo capítulo 10. Recuerde que ahí están todos los nombres de los apóstoles. Si usted quiere saber dónde están los nombres de los apóstoles, vaya a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Y en el versículo 2 dice los nombres de los 12 apóstoles. ¿Lo tiene, hermano? Ok, Mateo 10 del 12 en adelante. Más que una predicación emotiva, yo lo que quiero es analizar, yo quiero meditar, yo quiero que ahora usted y yo estudiemos un poquito más a fondo porque estamos terminando ya. Y fíjese lo que dice ahí en Mateo 10 del 12 en adelante. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón. Hermano Oscar, si me hace el favor de quitarme un poquito de eco, se lo voy a agradecer. Gracias. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo. ¿Y cómo se llamaba el hermano de Jacobo? Juan. Este era el primer grupo de 4. Luego ahora viene el otro grupo de 4. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano. Este es el otro grupo de 4. Y luego viene Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, ojo con ese cananista, y Judas Iscariote. Hoy sí, está mejor, gracias, hermano. Bueno, ¿quién era Simón el cananista y quién era Judas? Se supone que por alguna razón los escritores sagrados fueron ordenando de esta manera los nombres como hoy los leemos, porque había una afinidad entre ellos. Y se cree que había una afinidad entre Simón el cananista y entre Judas Iscariote. Los dos venían de un brazo político llamado Celotes. Cananista, normalmente nosotros creemos que es alguien que procede de Canaán, pero en este caso no. Cananista
de acuerdo al griego, quiere decir celoso, que es de la misma manera en que se traduce celote. Y eran celosos de su religiosidad, eran celosos de ser judíos, eran celosos con los romanos. La intención de Judas, al igual que la de este Simón, porque habían dos Simón allí en la lista, si se fijan, Simón el que se convirtió en Pedro y Simón el cananista. Los dos tenían, Simón y Judas tenían los dos la misma intención: derrocar el gobierno que estaba en poder en esos días, que eran los romanos. Para esos días habían otras corrientes religiosas. Ellos también eran unos excelentes religiosos, eran bastante legalistas. Ellos estaban muy de acuerdo con la doctrina de los saduceos en lo que se refiere al cumplimiento de la ley, pero participaban también del pensamiento de los fariseos, que era lo que los fariseos, póngame atención hermano, porque esto le va a servir para que un día si discute con alguien, usted va a tener material para poder platicar, para poder conversar, y no se va a quedar callado, sino que usted va a tener material para poder entrar a la plática y van a decir, uy, qué inteligente es, ¿verdad? Ok, entonces, mire, por ejemplo, fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos tenían por tendencia en creer en las manifestaciones espirituales. Por ejemplo, los fariseos creían en los ángeles. Los fariseos creían también en la resurrección. Los saduceos eran todo lo contrario. Los saduceos creían que no habían ángeles, que no había resurrección y no creían en manifestaciones espirituales. Y dentro de todo esto estaban también los que tenían una tendencia política, que eran estos celotes. Y a este grupo de gente pertenecía Judas Iscariote y también Simón el cananista. Entonces resulta que, pero conforme fue pasando la vida, conforme fueron pasando los días, conforme los dos, tanto Simón como Judas Iscariote, fueron siendo enseñados por nuestro Señor Jesucristo, fueron ellos cambiando de parecer. Porque Judas se quedó. Judas nunca creyó en Jesús ni como el Mesías, ni como el Emanuel, ni como su Señor en el sentido espiritual, sino que Judas toda la vida vio a Jesús como la oportunidad para derrocar al gobierno romano, para derrocar a los césares, para derrocar a todos estos romanos que estaban en poder sobre Israel. Porque recuerden que cuando estudiamos la personalidad de Mateo, Mateo era un publicano, ¿se recuerdan? Y Mateo estaba al servicio, siendo judío, estaba al servicio de los romanos y era el que cobraba los taxes, el que cobraba los impuestos, ¿se recuerdan? Entonces, fíjese lo que llama el Señor. Si a alguien no toleraban los judíos como Simón y como Judas, porque los consideraban traidores, era a los publicanos, a gente como Mateo. Y viene Dios y llama a dos personalidades completamente opuestas para convertirlos en sus discípulos y para convertirlo en sus apóstoles. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que el Señor quería demostrar? Lo que el Señor siempre ha querido demostrar es que Él puede transformar corazones. Y por eso lo que pasó hoy en la mañana en Connecticut, tenemos que entender nosotros, hermanos, que sucedió por la ausencia de Cristo, quizás en esa familia, la ausencia de Cristo en esa casa, la ausencia de Cristo en ese hogar. Quizás académicamente gente muy preparada, económicamente quizás una familia solvente, pero sin Cristo. Y déjeme decirle una cosa, mi amigo y mi hermano: cualquier persona que quiera transitar esta vida sin Cristo, tarde o temprano se va a topar contra su triste realidad. Y esa realidad siempre va a ser tan espantosa como el mismo infierno. Siempre va a ser tan espantosa como encontrarse con el mismo Satanás. Es tan espantoso como lo que sucedió hoy en la mañana y lo que está sucediendo últimamente. Miren, hermanos, cuando Cristo está, cuando una familia, cuando un hogar, cuando una casa trata de caminar bajo las leyes espirituales de Dios, bajo las leyes bíblicas, bajo las leyes de lo que dicta esta palabra santa, divina de Dios, esa casa va a tener que sufrir cierta disciplina, cierto sacrificio. Hermano, estamos viviendo en un tiempo donde todo se permite.
Una de las cosas que decepcionó a Judas Iscariote es que creyó que Jesús venía a someter, a imponerse, a derrocar el sistema romano, y que él un día quizás iba a ser uno de los caudillos de Jesucristo al mando del ejército judío y sacando a patadas a los romanos de ahí de Israel. Pero se decepcionó. ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesús muy inteligentemente dijo: yo no he venido a ser parte de este mundo. Mi reino no es de esta tierra. Mi reino es de otra parte. Mi reino es celestial. Mi reino es de allá, de la eternidad. Mi reino, lo que yo vengo a instalar, no es un poder político. Lo que yo vengo a instalar es el evangelio de salvación para todo el mundo, dijo el Señor Jesús. Y Judas no estuvo de acuerdo con eso. Simón empezó a cambiar poco a poco. Simón empezó a cambiar poco a poco. Y de repente Judas Iscariote, el traidor, y Simón el cananista tomaron caminos diferentes. Lo mismo sucede, hermanos, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y dejamos y decidimos lo mismo que decidió Josué en Josué 24:15. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando usted decide una posición como esa, hermano, van a haber cambios en el interior de la persona. Van a haber cambios en nuestra forma de pensar. Cuando antes de venir a los pies de Cristo, quizás yo era un bebedor, era un borracho, era un ladrón, era un ocioso. Era una persona que se aprovechaba de todo el mundo. Era una persona hipócrita. Era una persona que le enseñaba a los hijos a hacer solo lo malo. Yo le enseñaba a mis hijos a mentir. Quizá yo le enseñaba a mis hijos a corromperse. Mis hijos no necesitaban salir de su casa para corromperse. Tenían un padre que los corrompía. Yo recuerdo que cuando yo tenía como unos 13, 14 años, mi papá, queriéndome hacer hombre según él, me sirve la primera cerveza. ¿Qué hubiera pasado si yo me hubiera vuelto un alcohólico? El que estaría enfrentando ahorita esas circunstancias y esas consecuencias sería yo. Luego llego a los 15 años y el primer regalo que mi papá me da el 31 de diciembre, porque yo cumplo años el 31 de diciembre. O sea que ya voy a cumplir años. ¿Entendió la indirecta? Pues. Entonces resulta que el día que yo estaba cumpliendo 15 años, mi papá me aparece con una cajita de madera. ¿Y qué era, hermanos? Una pistola 38 corta de 5 tiros. Y todavía mi viejo se siente tan orgulloso y me dice: vienen 5 tiros en el tambor y de ahí vienen otros 5 tiros extras. Como diciendo, puedes matar a 10. Hermano, ¿se imagina usted? Yo le dije a mi hijo hoy en la mañana: lo que hemos visto en Connecticut es producto de tantos videos sucios de violencia que hay en nuestras casas y en nuestros hogares. Tantas películas cochinas que estamos viendo nosotros, donde la vida no vale nada. Y mira hasta dónde el reino del infierno ha gobernado a las mentes de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque en el jueguito ese, en este juego electrónico, se ve que matan, pero al mismo tiempo ya está. Yo le perdí no un día de esto, ya hace días les perdí unos juegos a mis hijos. No sé qué se hicieron, se perdieron. Pero ¿saben de qué trataba el bendito juego ese? Se subían a un carro y en el carro iban por todo. Y el gusto de ellos era que el carro no fuera por el camino correcto, sino que se fuera en sentido contrario. Y agarraban a 2, 3 personas de un solo y las destripaban. Y se veía cuando la sangre brincaba, salía. Pero al ratito, los mismos que habían sido destripados por los vehículos se levantaban y seguían caminando. ¿Qué le está diciendo a la mente de los niños hoy día? Vos puedes llegar
puedes disparar no sé cuántas balas como lo hizo el fulano este de 20 años hoy en la mañana, y esos niños van a recibir las balas, pero se van a levantar otra vez. Fue tan grande el shock para él que cuando él ve que no hay tales de que se levantan, él decide mejor acabar con su propia vida. ¿Dónde está Cristo en ese acto? ¿Dónde cabe la oportunidad de decir que ahí estaba Dios? ¿Dónde está la edificación de la palabra de Dios? Pero muchas veces hay padres que tienen hijos, pero prefieren descuidarlos o dejarlos al cuidado o dejarlos a encargárselos a la televisión o a los juegos electrónicos porque hay que ir y pagar la casa. Mire, hermano, más importante que la casa son los hijos. Más importante que pagar la renta son los hijos, hermano. Yo recuerdo que cuando estaban mis hijos pequeños, se dio la oportunidad que nosotros compráramos una casa o una mobile home. Y la mobile home no requería demasiado dinero. Con poquito, con solo lo que yo ganaba era suficiente. Entonces Anita me dijo, nos vamos a ir a una mobile home. Y nuestra primer casa aquí en los Estados Unidos fue una mobile home. Yo recuerdo que cuando las gemelas corrían, toda la casa se movía, ¿verdad? Pero mi esposa estaba desde que amanecían hasta que anochecía, ellas estaban con mis hijos. Yo estaba levantando esta iglesia y estaba atendiendo una misión allá en Whittier también. Pero muchas veces por el afán de pagar el carro, pagar la casa, que no alcanza para el seguro, que no alcanza para esto, trabaja vos, trabajo yo, hoy vamos a trabajar los dos, hoy voy a tener otro trabajo y tienen 3 trabajos cada uno. ¿Y los hijos? Quedarse sin trabajo y quedarse sin dinero es cierto, es duro, es feo, pero es peor ver a un hijo hundido en cualquiera de esos grandes problemas y no poderlo sacar adelante. Y muchas veces nosotros queremos empezar a trabajar en nuestros hijos cuando ya han cometido los errores más grandes. Han ido a parar a la cárcel, ya están a punto que los maten a ellos o ellos maten a alguien, ya andan todos tatuados y pertenecen a no sé cuántas pandillas y todo con el pretexto de que hay que pagar la casa, que hay que pagar el vehículo, que hay que pagar. No, hermano, para que Cristo esté en la vida de una familia, para que Cristo esté activo en la vida de un hogar, el padre y la madre tienen que pertenecerle a Cristo desde la mañana hasta en la noche. Los hijos no van a ser educados a control remoto. En la escuela no le van a enseñar a sus hijos sobre moral. Al contrario, hermanos, hoy en las escuelas están descomponiendo a nuestros hijos con relación a la moral. La manera correcta de enseñarle a los hijos la vida sexual depende de mí, no de la escuela, hermano. En la escuela le van a poder enseñar matemáticas, ciencias sociales, filosofía, arte, yo no sé. Pero el comportamiento con relación a Dios, el tener una relación con Dios y el que tengan una relación con los padres, eso se enseña en la casa, hermanos. Y muchas veces los padres no lo enseñan sencillamente porque están más preocupados por las cosas materiales. Mire, hermano, mejor vivir en un lugar chiquitito, mejor vivir en un apartamentito, mejor vivir en un garage, mejor vivir en un lugar bien reducido, pero tener la bendición que cuando sus hijos se vuelvan grandes y se vuelvan adultos, van a poder hacer lo correcto porque usted se lo pudo enseñar. No importa qué tan chiquito sea el lugar donde usted va a vivir, pero usted va a vivir en paz, sabiendo que sus hijos andan haciendo lo correcto, hermano. ¿De qué sirve una casa tan grande? ¿De qué sirve tantas riquezas? ¿De qué sirve tantas cosas materiales cuando sabemos que nuestros hijos no deciden hacer lo correcto? Si muchas veces desgastándonos nosotros, enseñándole a los hijos mañana, tarde y noche. En mi casa, hermanos, en mi casa nosotros no oíamos para nada música pagana. Nosotros ahí oíamos a San Marcos Witt, a San Jesús Adrián Romero, a San Marcos Vidal, a Montero. Nosotros y los himnos, que a mí siempre me han gustado los himnos, puros himnos.
Y todas las noches antes de irse a acostar, unos 15, 20 minutos, van Gerardito, Tuti, quieren, vengan para acá. Y ya llegaban todos, ya se lavaban los dientes. Sí, ya no lavamos los dientes, papi, vaya, sentémonos. Y ya nos sentábamos en una alfombra ahí. Un día abría con una oración uno de ellos, el otro dirigía un pequeño canto. Muchas veces las gemelas no pasaban del famoso alabaré. Pero ahí estábamos todos los días, ¿no? 2 años, 3 años. Yo bien me recuerdo de mis hijas con sus grandes canelones, sus colochotes así, bien chinos, así, bien lindas mis hijas. Llegaban con sus pijamas, mi esposa se las hacía porque no nos alcanzaba para comprar pijamas para esos días. Cuando comíamos, hermano, nosotros llegamos un tiempo que cuando comíamos pupusa es porque estábamos celebrando un cumpleaños. Pero no importaba, hermanos, era el tiempo de criar hijos. Era el tiempo de dedicarnos a la familia. Y ahí estábamos todos. Cuando había iglesia, pues no teníamos culto familiar. Pero los días que no habían iglesia, había culto familiar. Y si estaba de visita la fulanita o el sultanito, quien fuera que estuviera de visita, véngase, vamos a tener culto familiar. Y lo sentábamos ahí también. Yo recuerdo, una vez estaba de visita un tío mío que había venido, y él muy enemigo del cristianismo y muy así que. Y le dije, tío, véngase, vamos a tener el culto familiar. Ay, no, hijo, vos sabés, me dice que yo no creo en esta cosa. Pues tío, le dije que le vaya bien, ahí otro día regresa. Pero hijo, me dice, mira, son las 10 de la noche y no tengo carro, yo no sé cómo va a ser, tío, le dije. Pero en esta casa vivimos solamente los que creemos en Cristo. Le dije, si usted no cree en Él, vaya, tío, le dije. Lo saqué así, lo puse en la parte de afuera y le cerré la puerta en su nariz. Ese tío me maldijo, y a mí qué me importa si mi Cristo me bendice. Pero muchas veces nosotros, por tener amistad con el mundo, nos peleamos con Dios y dejamos entonces que el diablo. Yo siempre tenía una frasecita hace mucho tiempo. Yo tenía esta frase, y los que tienen años de congregarse con nosotros se han de acordar. Yo siempre decía: no presten sus hijos al diablo. No presten sus hijos al diablo. Maldita maña que tienen los padres de mandar a sus hijos a dormir en otras casas. Maldita maña. Ahí se los violan, ahí se los abusan, ahí se los tocan, ahí aprenden cosas que nunca van a ver que usted las hace. Yo no sé cuántos se acuerdan de que yo decía eso, pero yo siempre decía eso. Mientras yo tenía a mis hijos pequeños, claro, como estaba en esa onda que estaba criando a mis hijos, ¿verdad? Entonces, a mí me decían: hermano, présteme a sus hijas. No, hermano. Ay, hermano, ¿tienes confianza en mí? Sí, hermano. Sí, es cierto. Yo no confío en nadie, hermano. Si no le presto 10 pesos a nadie, ahora usted cree que voy a andar prestando a mis hijos, que son carne de mi carne, hueso de mi hueso y sangre de mi sangre. No, hermano. Mis hijos me decían: mira, papi, ¿se puede venir a quedar fulanito aquí a la casa? Sí, si los papás le dan permiso. Pero después quieren que yo vaya, pues no. Ahí cambiaba todo. Y conforme van creciendo, los hijos van aprendiendo a poner una cara de papaya, ¿verdad? ¿Sabe qué hacía yo? Una pescozada. ¡Pra! Se les iba la mala cara. Y al ratito, me va a meter la segunda, decía. ¿Ah? En cambio, y los hijos a los papás los hacen para donde quieren. Yo he visto más de una vez familias abandonar esta iglesia porque los hijos los han obligado a abandonarla, y después salen preñadas las bichas allá afuera. Pastor, quiero que me ayude porque fíjese que mi hijo está en la cárcel. ¿Y por qué? Por pandillero. ¿Y que no dijo él que se iba a ir a congregar a una iglesia donde hablaran en inglés porque aquí no le entendían al pastor? Pues porque con esa paja se lo llevan a todos. Y los viejos dundos ahí van detrás de los hijos. Nos vamos, pastor, porque el niño no entiende lo que usted predica. Allá entienden en la escuela y de todos modos sacan malas notas. Mire, hermano, el único que puede hacer la diferencia en nuestras casas es Jesucristo. Y eso va a suceder solamente cuando usted, papá, y usted, mamá, impongan a Cristo como la única autoridad en esa casa.
mientras usted permita que la autoridad de Cristo se combine con otras cosas, usted va a terminar pagando las consecuencias y cosechando esos frutos. Tarde o temprano usted los va a cosechar, hermano. Tarde o temprano los va a cosechar, hermano. Tarde o temprano los va a cosechar, hermano. Porque la palabra de Dios dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué es lo que estamos sembrando nosotros en el corazón de nuestros hijos? ¿Qué era lo que estaba pasando con Simón? Habían dos corazones. Los dos venían de ser celotes. Judas y Simón, los dos venían de ser compañeritos. ¿Saben ustedes cuántos han oído la palabra sicario? La palabra sicario. La palabra sicario no la inventó Pablo Escobar Gaviria. Sicario es un griego que quiere decir cuchillo corto, corvado. Y bajo las ropas, todos estos celotes, que eran un grupo de subversivos que querían derrocar al gobierno romano, escondían ese cuchillo. Y tenían tanta práctica para meterlo debajo de la tercera costilla. ¡Zas! Lo metían y tocaba y la punta atravesaba el corazón. Y lo sacaban con tanta especialidad que la persona no sangraba mucho. Cuando venían a darse cuenta que la persona estaba herida, ya estaba muriendo, porque se estaba ahogando en sangre internamente. Eso quiere decir sicario, cuchillo corto, encorvado. Desde esa época existían los sicarios. Pues hubo un momento que tuvieron que cambiar, como nosotros hemos tenido que cambiar quizás la botella de alcohol por la Biblia, o las malas palabras por el aleluya, o las canciones paganas por los himnos de la iglesia. Todo el mundo tiene que hacer un cambio si es que usted quiere un día cosechar los frutos de Cristo en su vida. Porque eso fue lo que sucedió con Simón el cananista. Él tuvo que hacer un cambio. Judas no lo hizo. Y Judas terminó cosechando los frutos que él mismo había sembrado. Él mismo se terminó suicidando. Él mismo se terminó matando. ¿Qué es lo que el diablo quiere? El diablo, como no pudo vencer a Dios allá en el cielo, lo que quiere es vencer a la humanidad. El diablo es nuestro peor enemigo, hermanos. Y él va a tratar de hacer cualquier cosa para acabar con nosotros y para acabar con la humanidad y para quitar de nosotros la imagen y semejanza de Dios. Si nosotros tenemos la imagen y semejanza del presidente, si nosotros tenemos la imagen y semejanza del pastor, la imagen y semejanza de un cura, la imagen y semejanza de un cantante, la imagen y semejanza de un artista de televisión, la imagen y semejanza de un político, la imagen y semejanza de quien sea, el diablo no le importa, contento, está feliz. Pero cuando las personas empiezan a trabajar, a tratar de poner la imagen y semejanza de Cristo en sus vidas, el diablo empieza también a trabajar en contra de esa familia. ¿Usted cree que el diablo está preocupado por las gentes que ahorita están en una cantina? No, si son míos, dice el diablo. El diablo está preocupado por los que están aquí en la iglesia. ¿Cómo lo saco? ¿Cómo lo saco? ¿Cómo hago que? ¿Ah? ¿Cómo hago para sacar la presencia de Cristo? Esa es la preocupación más grande que el diablo tiene. Y para sacar la presencia de Cristo, tiene que terminar con el cristianismo. Hoy es más difícil plantar una iglesia. Hoy es más difícil conseguir. A mí ya me lo dijeron en la ciudad de Ontario, me lo dijeron bien claro y pelado. El día que usted venda ese edificio, ya no se lo va a poder vender a otra iglesia. Se lo va a poder vender a un banco, se lo va a poder vender a un almacén, se lo va a poder vender a quien sea. Pero otra iglesia ahí no la van a poder poner. Un día de estos, el hermano Manuel Hernández quería ir a predicar allí a un gazebo que está aquí sobre la Euclid, allá llegando a la Holt. Y le dijeron: usted puede venir a ocupar el gazebo, pero no puede decir nada de Dios, no puede decir el nombre de Jesús, no puede sacar una Biblia, no se puede orar. Ponen el montón de estatuas. Mire qué contradictorio. Ponen el montón de estatuas queriendo hacer un evento alusivo a la Navidad, pero no quieren que se predique a Jesucristo, porque creen en la imagen. Univisión no tiene problemas en mencionar los milagros habidos y por haber de la Virgen de Guadalupe, pero no quieren mencionar el nombre de Cristo.
¿Entiende el mundo en que estamos viviendo, hermanos? ¿Qué va a hacer usted con su casa? Hoy nosotros, con mi esposa, bueno, nosotros todos los días oramos juntos, nos tomamos de las manos, algunas veces nos ponemos de rodillas, otras veces sentados, y hace una oración Anita y luego yo hago otra oración o viceversa. Leemos la Biblia, tenemos un devocional. ¿Por qué, hermano? Porque el diablo quiere acabar con la institución llamada matrimonio. Hoy hay más divorcios en la iglesia cristiana que en el mundo. Pues y si los del mundo se rejuntan como que son perros. En cambio, por lo menos en la iglesia cristiana todavía tenemos un poquito de vergüenza y todavía nos casamos antes de tener sexo. O por lo menos tenemos sexo bajo el agua y después nos casamos para hacerlo público. Porque hay más divorcios. Si allá afuera, ¿quién se va a divorciar si nadie se casa? Que somos idiotas, que creen estos. Pero así engaña el diablo al mundo allá afuera. Y la gente como no quiere pensar, la gente como no quiere analizar. Por ejemplo, yo tengo un grupito como de 25 hermanos que están todos los miércoles conmigo y los estoy enseñando a pensar. Les estoy enseñando a cómo escudriñar la Biblia. Les estoy enseñando a cómo sacar, a que ellos lo hagan, no que vengan y escuchen y digan amén, sino que ellos descubran cómo se lee un versículo y qué es lo que este versículo realmente me quiere decir. Esto tiene un aspecto doctrinal, esto tiene un aspecto teológico, esto tiene un aspecto bíblico. Esto tiene que ver nada más con la historia de aquellos tiempos, o tiene que ver conmigo. Yo les estoy enseñando eso ahorita. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a tener una iglesia que solamente oye, pero no entiende. Oímos, pero no obedecemos. Oímos, pero no hacemos. Y el diablo nos quiere tener así, hermanos. Por eso es importante que cuando yo les digo, hermanos, lean la Biblia, lean la Biblia, lean la Biblia. Pero ¿de qué sirve leer si no entendemos? ¿Ah? Entonces, ese es el trabajo del pastor. Pero ¿cómo voy a poder hacer yo un trabajo así con usted si usted no se presta a venir a mi clase? Tenemos escuelas dominicales y nadie viene. Ay, no estoy creciendo, pastor. Pues si no crece, no, porque no viene a ninguna. Tenemos a un gran maestro llamado Jesse Ureño. No, hermanos, si nosotros realmente queremos crecer en nuestras casas, si nosotros queremos ver a nuestros hijos crecer de acuerdo a la voluntad de Dios y ver el carácter de Cristo, el temperamento de Cristo, y ver en nuestros hijos la viva presencia de Cristo el Señor, tenemos que sembrar todos los días esa. Hay hermanos que hacen ser fanáticos, se van a cansar los hijos, hermanos, si no se cansan de hacer lo malo, porque entonces se va a cansar usted de hacer lo bueno. ¿Cuántos minutos, cuántas horas pasamos nosotros con nuestros hijos? Póngase a pensar, hermano. Pasan más expuestos. Diga conmigo expuestos. Expuestos quiere decir que tienen su mente abierta para todo lo que el mundo les ofrece y los bombardea durante todo el día. Y el único ratito que pasamos nosotros con ellos, pasamos nosotros aplastados frente a la televisión. Gracias por ese amén. Ay, hijo, ya estoy cansado de vos, que no sabes ni hacer las cosas. Enséñame, papá. Yo recuerdo que a mi papá le encantaba cómo yo lavaba los carros de él. A mi papá le encantaba. Pero un día mi viejo se gastó como 3 o 4 días enseñándome cómo se lavaba el carro. Y como en nuestro país había una gran escasez de agua, me enseñó con un perolito así, con un baldecito así, me enseñó a lavarle el carro. Con ese poquito de agua le lavaba el carro, le lavaba las llantas, se lo enjabonaba, se lo volvía a enjuagar y se lo entregaba bien limpio. Pero él me había enseñado. ¿Cómo quiere usted que su hijo aprenda a lustrar zapatos si usted nunca se lo ha enseñado? Es más, quizás uno ni se lustra los zapatos. ¿Cómo la hija va a aprender a hacer frijoles si la mamá nunca le dice, hija, vení? No, que pedí pizza. Eso lo aprenden así los monos, ¿ve? ¿Ah? Sí, hermano. Y lo mismo en la vida cristiana. La vida cristiana se aprende de acuerdo como usted la modela en su casa.
A mis hijos no me los educó un pastor. A mis hijos los eduqué yo. A mis hijos no me los educó una escuela. A mis hijos los eduqué yo y los sigo educando hasta el día de hoy. A una de mis hijas la tengo sentenciada que quizás no van a regresar a los dormitorios de la universidad. Y estoy esperando que venga mañana, porque tenemos que hablar. Que ya soy adulto, tenés 19 años, pero adulto todavía no sos, mano. Todavía te doy de comer yo, todavía te doy de dónde vivir yo. Te vestís porque yo te lo doy. Que soy adulto, ¿por qué? ¿Adulto de qué? Que porque tenés 18, 19 años, ¿qué? Si yo todavía siendo un viejo bruto de 54 años meto la pata, no digamos ellos a sus 19, 20 años. Mire lo que un muchachito de 20 años hizo. Preguntas, ¿de dónde sacó esas armas? ¿Por qué tenía esas armas? ¿Quién estaba supervisando a ese muchacho? ¿De dónde nace tanto odio y tanta ira y tanta locura? Preguntas. ¿Les pudo haber pasado solo a ellos y nunca nos va a pasar a nosotros? Preguntas. ¿Qué hacer? Estamos afligidos hoy. Ay, la noticia. Y que sí, pero ya dentro de 6 meses esto se ha olvidado y se ha enfriado. ¿Qué vamos a estar haciendo dentro de 6 meses con nuestros hijos? Solo vamos a estar aconsejando hoy que está la situación pesada, y ahorita que se supo esa noticia, ahorita que estamos afligidos, que estamos impactados. Ay, el presidente lloró. Ay, sí, está bien, y yo estoy de acuerdo y aplaudo eso. Pero ¿qué va a pasar dentro de 3 meses? Es como cuando está comenzando el año. Cuando comienza el año hacemos un montón de promesas, ¿sí o no? No falta ningún. Mire, los primeros días de la iglesia siempre está más llena la iglesia, ¿sí o no? Y no lo digo por usted, porque usted está hoy aquí. Los primeros días del año, los diezmos siempre son mejores también. Yo te prometo, Señor, que hoy sí, Señor, hoy sí. Hoy sí no falta ni un culto, Señor. Hoy sí voy a tener ministerio. Hoy sí. En marzo, como que fuéramos vejiga de feria pobre, todos desinflados. Vejiga decimos en El Salvador a los globos, al balón. ¿Ah? Así. A los 3 meses todo el mundo desinflado ya. ¿Y qué pasó, hermano? No, es que eso es solo para enero. No, hermano. Simón dejó que las enseñanzas de Cristo entraran a su corazón. Por esa razón, él fue diferente a Judas Iscariote. Pero Judas nunca abrió el corazón para las enseñanzas de Cristo. Por eso es que él nunca cambió. No solamente traicionó a Jesús, sino que también él se traicionó a sí mismo. Se suicidó. Eso no es lo que Dios quiere para ninguno de nosotros. Dios quiere que nosotros crezcamos, lo conozcamos cada día más y más a Él, le sirvamos a Él y un día comamos de los frutos que estamos sembrando en Él. Dice amén, hermano. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu bendición. Y gracias, Padre, por estar en este lugar. Gracias, Señor, porque podemos entender realmente lo que es ser padre a través de tu palabra, lo que es ser madre, lo que es tener hijos, lo que los hijos requieren y necesitan cada día más y más de nosotros, Señor. Y que también nosotros necesitamos cada día más y más de ti. Por tanto, a ti te damos la gloria, a ti te bendecimos por tu palabra y a ti te bendecimos, Señor, por todo lo que ha pasado este día, porque todo está bajo tu soberana permisividad. Tú lo permitiste, Señor, para que nosotros entendamos algo. Pero dale de tu entendimiento a los padres de esos niños que murieron hoy, que si alguno de ellos estaba ausente de tu palabra y que esto va a servir para que tu presencia llegue al corazón de uno de estos que quedaron vivos, de algún maestro, de algún padre, de alguna madre, pues entonces, Señor, deja que tu Espíritu Santo haga el trabajo, haga la obra, porque este mundo cada vez está peor, no porque le falte dinero, sino porque hay falta de Cristo. Así es que, Señor, te oramos para que tú con tu Espíritu Santo te manifiestes. Y mientras la iglesia ora,
Quizás hay alguien aquí que dice, yo quiero recibir a Jesús en mi corazón. Yo quiero recibir a Jesús como mi Salvador personal. Yo quiero hacer un cambio en mi vida. Pues usted lo que tiene que hacer es acepte a Jesús como su Salvador personal. ¿Habrá alguien que lo quiere hacer? Levante su mano ahí donde está. Levante su mano. Si usted quiere recibir a Jesús como su Salvador personal, levante su mano ahí donde está. ¿Habrá alguien que lo quiere hacer? ¿Habrá alguien? ¿No? Póngase de pie, iglesia, los vamos a despedir. Padre, nos vamos hoy de este lugar, mas no de tu presencia, Señor. Y yo te quiero hacer una oración muy especial por los papás que están aquí, Señor. Yo sé que la noticia de lo que sucedió hoy nos ha impactado a todos, Señor. Pero te oramos, Padre, porque al menos nosotros en nuestras casas hagamos el trabajo correcto, el trabajo que tú esperas con nuestros hijos y con nuestra familia. Nos ponemos todos en tus manos, nos dedicamos todos para tu gloria y nos vamos de este lugar, mas no de tu presencia. Y úsanos, Señor, para que podamos ser luz en medio de las tinieblas. En Cristo Jesús, amén y amén. Hermanos, estamos despedidos, que Dios le bendiga. No olvide el domingo, hay escuela dominical a las 9 de la mañana. Primer servicio a las 10 y el servicio del mediodía a las 12. Que Dios los bendiga.